Vale. Vamos a hacer el 7,3. De la página 338. Una barra bien apoyada. El carrito de inclinación de 30 grados, sometida a una carga distribuida en toda su longitud. De 500 libras por pie, y un momento puntual en el centro de valor 1500 libras por pie. Esto es A, esto es B, esto es C. Seis pies y 6 pies. Y nos dicen, determina la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante en el punto C en la viga simplemente apoyada. El punto C se localiza justo a la derecha del momento de par de 1500 libras por pie. Ahora lo explicaremos bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Hola. Vale, entonces nos piden esfuerzos internos en C, que está, es el punto justo a la derecha del momento. El punto justo a la derecha del momento. Si el punto
C está justo a la derecha del momento, nos bastaría con hacer un corte por aquí, ¿vale? En la parte de la derecha, quedarnos con esta parte de la derecha y con las funciones de momento darle las coordenadas hasta el punto C. Pero de todos modos vamos a hacer los dos cortes y así lo vamos practicando. Hola. Hola. Corte 1, corte 2. En el corte 1 nos quedaremos con la parte de la derecha, que es más fácil. En el corte 2 nos quedaremos con la parte de la izquierda, que es más fácil. Por tanto, necesitaremos las reacciones en B y en A. En A tenemos dos reacciones, porque AX, AI, y en B tenemos una reacción porque es un apoyo móvil. Cuidado con esta reacción, porque el carrito está inclinado. La reacción siempre es perpendicular al movimiento de las ruedecitas. RB. Esa inclinación la podemos calcular con ese ángulo. Este ángulo son 60, por tanto este ángulo también son 30 grados. Bueno, aunque esté inclinada, seguimos teniendo tres incógnitas para tres ecuaciones de equilibrio. Pues lo primero que vamos a escribir van a ser las ecuaciones de equilibrio. Venga, vamos a calcular las reacciones. Si lo calculo yo, es muy fácil. No. Vale. Es de otra clase.
¿Las tenemos ya o qué? ¿Eso es que sí o el que no? Que a lo mejor. Para calcular RB directamente tomamos los momentos en A. Momentos en A hace la componente en I de RB, porque la componente en X concurre en A. La componente en Y es RB coseno de 30 y la distancia es 12 y gira en sentido antihorario, es decir, 12 RB coseno de 30. Además tenemos el momento, que es horario, que no hay que multiplicarlo por ninguna distancia, ya es un momento, menos 1500. Y además tenemos la carga distribuida, cuya resultante está en el centro de la barra, por simetría, ¿vale? Porque esto es un rectángulo y el centro de gravedad está en medio. La resultante es 500 por 12, el área, lado por lado, 500 por 12, y la distancia es 6, la distancia de la resultante a A, y es horario también. Por tanto, menos la distancia, que es 6, y la resultante, que es 500 por 12. Igual a 0. Y de aquí despejamos RB. Pero pues, recordamos por sí, porque RBX no se tenía en cuenta en ese momento. Sí, porque si tú descompones, tú tienes aquí el punto A, aquí tienes el punto B, esto es un apoyo fijo y esto es un apoyo móvil. Bueno, no lo he dibujado inclinado como tiene que estar. Bien. Entonces tú tienes aquí RB aplicada en B, que tiene dos componentes, una componente en X será RB por el seno de 30 y una componente en Y, que es RB coseno de 30. Si tú prolongas la línea de acción de RB seno de 30, concurre en A, por tanto no hay distancia. Si prolongas la línea de acción de RB coseno de 30, pues la distancia perpendicular a la línea de acción que pasa por A es 12 pies. ¿Vale? Pues si calculamos RB es 1500 más 6 por 1500 por 12 entre 12 entre coseno de 30, 10.536,64. 10.536,64 libras. Y ahora ya con el sumatorio de fuerzas en X podemos calcular a X y con el sumatorio de fuerzas en Y a Y. En X solamente tenemos a X hacia la derecha y hacia la izquierda la componente en X de RB. RB seno de 30, lo tenemos ahí. Menos RB seno de 30, no hay nada más. Y aquí despejamos a X.
536,64 por el seno de 30. 5.268,32. Con 32 libras. Y con el sumatorio de fuerzas en I vamos a calcular AI. Hacia arriba tengo AI, la componente vertical o en I de RB coseno de 30. Y hacia abajo tengo la resultante de la carga distribuida, 500 por 12. Menos 500 por 12. Y aquí despejamos ahí. Por coseno de 30. Más 500 por 12. Menos 3.125. Libras. Vale. Vale, pues con las reacciones ya podemos hacer los cortes. ¿Vale? El corte 1 y el corte 2. Corte 1 hemos quedado donde nos quedamos con la parte de la derecha. Corte 2 nos quedamos con la parte de la izquierda. Lo que hicimos ayer. Pues nada, dibujamos la parte de la derecha del corte 1. Corte 1. Tenemos un cacho de carga distribuida de valor 500 libras por pie de longitud. Tenemos una carga inclinada 30 grados SRB 10.536,64 y el ángulo son 30 grados. El criterio de signos positivos para los diagramas os los pongo aquí. Que vimos ayer. Los axiles salen, cortante por aquí hacia arriba, por aquí hacia abajo, y los vectores hacia arriba. Por tanto, como estamos mirando la sección por la cara de la izquierda, ¿vale? Por aquí, dibujamos los esfuerzos internos que por convenio consideraremos positivos. El axis fuera y el M1, N1, V1. Ahora sí está en equilibrio ese cacho. Ese cacho empieza en B y llega hasta C. Hay que delimitar la validez de B a C. Y tenemos que definir la variable, ¿vale? Porque este corte es significativo de los infinitos cortes transversales que podemos hacer entre B y C. Por tanto, si yo defino una variable x1 que empiece en B valdrá 0, porque empieza en B. Y como el corte llega hasta C, x1 en C valdrá 6 pies. Esto es muy importante hacerlo para no despistarse luego a la hora de darle valores a la X.
Pues con esto ya puedo escribir las ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de momentos en la sección. Sumatorio de fuerzas en X tenemos hacia la izquierda N1 y la componente en X de RB. Componente en X de RB es RB es 930. ¿Vale? Es ese valor. Por tanto, hacia la izquierda es N1 más 5268,32. Es igual a 0, por tanto N1, el axil en cualquier sección vale menos 5268,32. En cualquier sección del corte 1, quiero decir. Si hacemos el sumatorio de fuerzas en Y, hacia arriba tengo V1, la componente en Y de RB, 10.536,64 por el coseno de 30, 10.536,64 por coseno de 30. Y hacia abajo tengo un trocito de carga distribuida, cuya resultante se calcula calculando el área. Pero ojo, insisto, el área de ese trocito, no de toda la carga distribuida. El área es lado por lado, 500 por x1. Es menos 500 x1. No hay nada más, por tanto ya puedo despejar V1. 500 x1 menos 10.536,64 por coseno de 30. Da 9.125. Vale, pues ya tenemos también la función de cortantes. Y por último tomamos momentos en la sección. Vale, en la sección tenemos M1, que es un momento horario, por tanto negativo, menos M1. N1 y V1 no hacen momentos porque están aplicados en la sección, pero las dos cargas que nos quedan sí que hacen momento. Nuevamente, de esta carga inclinada hace momento solo la componente en Y. La componente en X concurre en la sección, ¿vale? Igual que aquí. Lo que pasa es que ahora la distancia es X1. Pues, en sentido antihorario, 10.536,64 coseno de 30 por X1. 10.536,64 por el coseno de 30 por X1. ¿Vale? Sí. No entiendo. En la primera, digamos que la sumatoria de fuerzas en X. Sí. ¿Por qué se tiene en cuenta ahí? O AX, perdón. ¿Por AX? No, AX no. AX no es 50, o sea, 5.268. 5.268,32 es la componente en X de RB. Es que coincide, son iguales. Claro. Vale. Tienen que ser iguales. Vale. Y nos falta la ecuación de momento, el momento que hace la carga distribuida. La carga distribuida tenía una resultante que hemos calculado, que eran 500 por X1, lado por lado, y que está aplicada en el centro de gravedad de ese trocito de carga distribuida. El centro de gravedad siempre está a mitad de camino de la sección y del extremo, por tanto una distancia que es la mitad de X1. X1 partido por 2. Por tanto, hará un momento horario positivo, negativo, quiero decir. 500 X1, que es la resultante, y la distancia X1 partido por 2.
Y de aquí ya puedo despejar M1. Pues M1 es esto que eran 9125 x1, 9125 x1 menos 250 x1 al cuadrado. Vale, lo he operado y ya está. Pues ya tenemos las funciones de axil, coordenante y flector en el corte 1. Vamos a representarlas. Axil en libras, cortante en libras, flectores en libras por pie. Vale, corte 1, el axil es negativo, constante, menos 5.268,32. Pero el cortante ya no es constante. El cortante es una recta. Porque nos aparece x y además x elevado a 1. Por tanto, eso es la ecuación de una recta. Para representar una recta simplemente tenemos que darle dos valores a la x, obtener dos valores de v y unirlos con una línea recta. Los valores de x siempre van a ser los más sencillos, los extremos. El 0, que es cuando estaremos en B, y el 6, que es cuando estaremos en C. Por tanto, cuando la x vale 0, es decir, estamos en B, el cortante vale menos 9125. Menos 9125. Y cuando la x vale 6, estaremos en C. 6 por 5000 es 3000. 3000 menos 9125 es menos 6125. Unimos con una línea recta y ya tenemos la función de cortantes en ese punto o en ese tramo. Y por último, la función de flectores. La función de flectores no es una recta porque tenemos una x elevado a 2. Es una función parabólica. Pero con las pistas que vimos ayer podemos dibujarla más o menos bien. Ayer supimos que la deformada de la viga nos describe más o menos cómo es el diagrama de flectores. Aquí tenemos una carga distribuida hacia abajo, por tanto esto va a deformar la viga así. Además tenemos un momento puntual aquí que intenta hacer girar la viga en C en sentido horario. La deformada más o menos pues sería de la carga distribuida, sería una cosa así. Y luego aquí al intentar hacer esto pues nos quedaría como una cosa así. ¿Vale? Sería la deformada de forma muy exagerada. Por tanto, la curva del flector va a ser sonriente, ¿vale? Estará contenta. Le damos a la x los valores extremos, el 0 y el 6, como hemos hecho antes. Cuando la x1 vale 0, el momento vale 0. Estamos en B, 0. Cuando la x1 vale 6, 9125 por 6, menos 250 por
36. 45.750. Al ser negativo, acordaos, por abajo. 45.750. 45.750. Y para unir esos puntos sabemos que hemos dicho que la curva está contenta, pero podemos tener máximo o no. Y para eso acordábamos que mirábamos la curva anterior, ¿vale? La curva de cortantes, porque si yo derivo la función de momentos, obtengo la función de cortantes. 125 menos 500x1. ¿Vale? Me da igual, con signo contrario, en valor absoluto es igual. Y de ahí, pues para calcular el máximo igualaríamos a 0. Es decir, buscamos en qué punto el cortante vale 0 en nuestro tramo. Vemos que no es 0 en ningún tramo. De hecho, si despejamos ahí la x, pues nos va a salir una x que estaría por aquí, a lo mejor. ¿Vale? Es decir, no va a ser 0 en nuestro tramo. Eso quiere decir que no hay máximo en nuestro tramo. Unimos estos dos puntos con una curva sonriente, pero suave, sin máximo. Una curva, pues eso, no muy pronunciada, casi una recta. ¿Vale? Y no hace falta hacer nada más. Realmente nos están pidiendo en el problema los esfuerzos internos en C. C era el punto que estaba inmediatamente a la derecha del momento. Nos podríamos haber ahorrado todo esto, ¿vale? Sabiendo que está a 6 pies de B, podemos calcular los esfuerzos internos ahí, en vez de hacer un corte genérico, hacer un corte por C. ¿Vale? Eso es si nos piden los esfuerzos internos en un punto, como es el caso. Lo que pasa es que aquí vamos a practicar los diagramas. Pero si lo hubiéramos querido resolver tal cual los piden, ¿vale? Si nos piden los esfuerzos internos en un punto concreto, ¿qué hacemos? Pues hacemos un corte por ese punto. Hacemos un corte por ese punto, es decir, pues todo igual. Valor 10.536,64. Los esfuerzos internos en C pues serían NC, VC y MC, pero ahora como sabemos dónde está C, en vez de poner X1 ponemos la distancia, 6 pies. Y nuevamente escribimos las ecuaciones de equilibrio. NC es sumatorio de fuerzas en X, pues NC me sale menos 10.536,64 por el seno de 30, que es 5.278,14, no, con 32. Sumatorio de fuerzas en Y, tenemos hacia arriba VC, la componente vertical de
RB, 10.536,64, y hacia abajo la resultante de ese trozo de carga distribuida, lado por lado, 500 por 6. 500 por 6 igual a 0, por tanto de aquí despejamos VC, es 10.000, estos son 3.000, 5 por 6, 30, 10.536, aquí me falta el coseno de 30, me lo he dejado. Que es 500 por 6 menos 10.536,64 por coseno de 30. Sale menos 6.125. Menos 6.125 libras. Y por último, los momentos en C, pues MC es horario, pues menos MC. 10.536,64 coseno de 30, que es la componente que hace un momento, por 6, antihorario, más 10.536,64 coseno de 30 por 6, menos el momento que hace la carga distribuida, cuya resultante es 500 por 6, gira en sentido horario, por tanto negativo. Y la distancia de la resultante a la sección, pues ahora sí que está determinada. La resultante está en medio, a 3 pies, la resultante estaría aquí, a 3 pies de C. Pues por 3 igual a 0. De aquí despejamos MC. 10.536,64 por coseno de 30 por 6 menos 500 por 6 por 3 sale 45.750, ¿no? Sí. Libras por pie. Vale, fijaos en los resultados. El axil, el cortante y el flector coinciden con los valores del axil, el cortante y el flector que hemos calculado aquí. Vale, lo único que hemos hecho allí es lo mismo que aquí, pero en vez de X hemos puesto 6. Vale, eso lo podemos hacer siempre que nos pidan los esfuerzos internos en un punto. Si nos lo piden en toda la barra, pues sí que tenemos que hacer las funciones. Vale, en este problema nos lo pedían en un punto, con esto hubiera sido suficiente. Para resolverlo, pero así lo practicamos. Vale, y ahora tendríamos que hacer el corte 2 y quedarnos con la parte de la izquierda. Pues venga, va, este es un poco más sencillo que el corte 1. Vale, cortáis, os quedáis con este lado, dibujáis todas las cargas, los límites, los valores de X y las ecuaciones de equilibrio. Venga, va. No es tan difícil.
X2. Eso. No, C no está ahí. ¿Cómo? C estará donde terminé. Eso es. Entonces, desde aquí. Claro, o sea, tú has hecho el corte hasta aquí. Este corte se puede mover entre A y C. Por eso defines una variable, para darle valores a la variable. Según los valores que tú le des a la X, estarás en A o estarás en C o estarás en medio. Tú dibujas uno genérico por ahí en medio, pero ese corte puede llegar hasta C, desde A hasta C. Claro, entonces es de A a C. Sí, pero ese punto no es C. Ah, vale. ¿Vale? Ese punto es uno genérico entre A y C. El momento de C se llegaría a poner. El momento que está en C, no hay que ponerlo. No se pone. Claro. Vale. Si VC, o sea, se va hacia abajo, entonces Sí. esta fuerza es positiva y esta negativa. Cuando Como quieras. O sea, tú puedes hacer el sumatorio de fuerzas en X, pues vale, ahí menos esa resultante menos VC. vale. Pero vamos, yo te aconsejo que pongas la distribuida, no pongas la resultante. Es una distribuida, no lo puse. Sí, con las flechitas. Sí. Eso es. Venga, va a los límites. Eso es. Vale, tienes hacia abajo V2, 500x1 y hacia arriba. Ahí es 3100. Ojo con ahí porque ahí es negativo, ¿eh? ¿Dónde? O sea, cuando hemos calculado ahí, ahí nos ha salido negativo. Sí. Entonces, tú aquí lo has puesto hacia arriba porque... Sí, habíamos- pero luego lo he puesto en plan. Ah, vale, Lo he cambiado ya le has cambiado el sí, signo. Vale, lo he vale. puesto por general. Vale, vale. Sí, vale. Vale, pues ahora las ecuaciones de equilibrio. ¿Sale? A los límites. Vale, corte 2. Una desde ahí hasta ahí. Desde A hasta C.
Eso tiene que ser mayor de 0 o menor de 6. Y menor de 6, claro. Menor o igual, vamos. Vale, N2 es, vale, menos 5000, vale. Luego V2 tienes V2 más 2125 más 500x2, vale. Y ahora M2 más 500 por x2 partido por 2, pero falta el momento que hace El esa carga. X no se cuenta, ¿verdad? No, porque esta concurre ahí. Vale. Vale, pues ¿dónde está la pega? Porque no se sacan estas 3. Ecuaciones de equilibrio, como estas, ese trozo. ¿En X qué tienes? En este eje, ¿qué tienes? Esta fuerza. No, esa fuerza está ahí. O sea, esta. Esa Y la N2. y N2. Vale, por tanto, como va en el mismo sentido, N2 más AX igual a 0. Con el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Despejas N2 y ya tienes una. Menos AX, y AX lo hemos calculado antes, ¿vale? Que es 5268,32. 38 Con 32, 68 con 32. Ahora, sumatorio de fuerzas en Y, ¿qué tienes? Hacia arriba, ahí, esta y esta. vale. V2 va hacia abajo, negativo. Ahí va hacia arriba, positivo. Y hacia abajo tienes la resultante de esa carga distribuida. La resultante se calculaba calculando el área. 500 por esa distancia que es x2. Igual a 0. Y de ahí despejas V2. Y ahí lo teníamos calculado antes. A ver cómo has despejado x2, V2 no está bien despejado. Lo has pasado todo, lo has cambiado el signo todo, pero o sea, lo único que tienes que cambiar es V2 de aquí a aquí. Lo demás hay que dejarlo igual. Eso es. Y el valor de ahí lo tienes calculado de antes, menos 3125. ¿Cuánto? Menos 3125. Y a los momentos. Lo mismo. Toma los momentos aquí. Ni V2 ni N2 hacen momento porque están ahí. AX tampoco porque concurre en la sección. Solamente es M2 que es antihorario, positivo. M2. Y luego nos queda el momento que hace ahí, por la distancia, gira en sentido horario, negativo. Por X2 y ahora lo que hace la carga distribuida. Gira en sentido antihorario, positivo. Y ahora, la resultante. Vale. La resultante siempre está en medio.
por x2 partido por 2. Y borras a 0 y despejar m2. ¿Ya está? ¿Ya lo tenéis? ¿No? ¿Me está diciendo que no? No puede ser. Si lo tienes, es despejar, ¿no? Ya está. Tenemos que dibujar, ¿no? También, ¿o no? Sí, pero bueno, ya más o menos... Si no entendemos, venga. Ahora, si hago la derivada de esto, vale, este me sale así y este es esto, ¿no? Sí. Vale, o sea, esto al cuadrado, no, perdón. Ah, vale, pues ya lo entiendo, ya está. Vale, vale, ¿Ves? Lo resuelto telepáticamente. Vale, pues vamos a comprobar el corte 2 y a ver si lo podéis representar. Para que no haya pegas. A X me ha salido 5.268,32 5.200,32 libras y ahí me ha salido negativo, por tanto va hacia abajo 3.125 libras. Esfuerzos internos, axil, constante, flector. M2, N2, V2. El corte 2 va desde A hasta C, de A a C. Defino la variable x2 en A, x2 vale 0. Cuando llega a C, la x2 vale 6 pies. Escribo las ecuaciones de equilibrio, sumatorio de fuerzas en X, me sale que N2 es menos 5.268,32 libras. Sumatorio de fuerzas en Y, me sale que V2 es menos 3.125 menos 500 x2 y m2 es menos 3.125 x2 menos 500 x2 por x2 partido por 2, 250 x2 al cuadrado. Sale así, ¿no? Vale. Pues ahora hay que representar N2. N2 es muy fácil, es constante. Vale, fijaos que el diagrama de axiles es simplemente la componente en X de A, es decir, AX por un lado y la componente en X de RB por otro. Por aquí en medio no hay ninguna carga que genere axil, por eso no hay ningún salto a lo largo de la longitud de la barra. La función de cortantes es la ecuación de una recta de 0 a 6, cuando la x2 vale 0, el cortante vale menos 3.125. Cuando la x2 vale 6, será menos 6.125. ¿Vale? 3.000 y 3.125 menos 3.125. Por tanto, es simplemente desde menos 3.125 hasta menos 6.125. Negativos. Vale, los dos saltos que tenemos
En el diagrama de cortantes se corresponden con las dos reacciones en A y en B de valor igual al salto. Intentar el diagrama de deflectores en un minuto, ya no lo hago yo. Primero los extremos, el 0 y el 6, luego viendo la carga distribuida que tenemos sabemos el tipo de curva y luego mirando el diagrama de cortantes podemos ver si tenemos o no tenemos máximo en ese intervalo. Es que me da un número como similar. Cuando la x2 vale 0, ¿cuánto vale el momento? 0. 0. Y ahí está en 0. Ah, vale, que es el 0. Vale. Sí. Y cuando la x2 vale 6, ¿sale? Por 36 y por 6. Y me había salido 27.760. 27.000. Sí. Igual lo he hecho mal, ¿eh? Eso lo he hecho mal. ¿Y esto? No, menos no. Porque ese también es negativo. Vale. Sí. 27.000. Vale. Tenemos, cuando la x2 vale 0, el momento m2 vale 0, estamos aquí. Cuando la x2 vale 6, tenemos aquí, nos sale menos 3.125 por 6, menos 250 por 36. Y sale menos 27.000. Ahora lo miraremos. Menos 27.000 sería por aquí, que es negativo. Aunque sea positivo o negativo, siempre se pone abajo. Si es negativo es por abajo, si es positivo es por arriba. Vale, y lo del 45, 750 era por abajo. O sea, era positivo o negativo. Es negativo también. Vale. ¿Vale? No, mentira, es positivo. Espérate. Si esto es negativo es por arriba. Espérate que aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro. Porque si es negativo tendría que ser por arriba. Aquí tiene que haber un salto igual a 1500. Aquí hay algo raro. Vale, vamos a repasarlo todo. Porque esto no encaja. Vale, aquí tendría que haber un salto igual a 1500 y no hay ni de coña. Negativo tendría que ir por arriba efectivamente. Vale, vamos a verlo.
Lo vamos a repasar todo. Sumatorio de momentos en A, tendríamos RB coseno de 30 por 12 menos 1500 menos 500 por 12 por 6. 1500 más 6 por 500 por 12 entre 12 entre coseno de 30. Vale, pues la primera en la frente. Vale, RB está mal. Vale, lo vuelvo a repasar. 6000 por 500, bueno, 6 por 500. Que es la distancia por 12. Vale, por 12, 36.000. Más 1500. Más 1500. Entre 12 entre coseno de 30. Pues sí, está mal. Pues nada, vamos a ir corrigiendo. Vale, los valores están todos mal. Muy bien. Este es 3608 con 44 libras. Vale, yo os aconsejo que tachéis, no que borréis, porque así sabéis dónde nos hemos equivocado, ¿vale? Para que luego cuando lo volváis a hacer no os volváis a equivocar en lo mismo. Sumatorio de fuerzas en X, pues será RB seno de 30 por seno de 30 es 1804,22. 1804,22 libras. Sumatorio de fuerzas en Y, hacia arriba tenemos ahí RB coseno de 30, hacia abajo tenemos 500 por 12. Por tanto, ahí es 500 por 12 menos RB menos 3608,44 por coseno de 30. Sale 2875. 175 libras. Vale, rehacemos estas ecuaciones. Pues bueno, esta RB es 3608,44. Sumatorio de fuerzas en X, N1 seno de 30 es AX, 1800, vale, esto sería menos 1804,22. Joder, qué empaste. Y por tanto N1, es que me he equivocado en la primera, ¿no? 1804,22 libras. Sumatorio de fuerzas en Y, RB es 3608,44 por coseno de 30 menos 500x1. Por tanto, V1 es 500x1 menos 3608,44 por coseno de 30. 3125 menos 3125. Vale. Vamos a representar. Bueno, voy a arreglarlas todas primero porque si no. 3608,44. Lo bueno de hacer los diagramas es que nos dicen si lo hemos hecho bien o no, ¿vale? Si no nos cuadra, porque esto no nos cuadra, es que está mal, ¿vale? Pues entonces no lo entregamos así, lo corregimos. Vale, despejamos M1. M1 es 3608,44 por coseno de 30, que es 3125. 3125 x1 menos 250 x2. X1 al cuadrado. Vale, esto
sería 3125. 3125. Y luego, aquí, esto sería, una flecha sería hacia arriba, no hacia abajo. El valor de ahí es 2875. El de AX es 1804,22. 1804,22. Y ahora escribimos otra vez las ecuaciones de equilibrio. N2 es X es RD. Aquí sale 3608, seno de 30, N1, esto es un más, esto es un menos. ¿Vale? N1 más 3608, seno de 30. ¿Vale? Por tanto, aquí sale menos 1804,22. Menos 1804,22 libras. Si lo representamos, lo único que tenemos que cambiar aquí es el número. Es constante, es la misma forma, pero vale 1804,22 o menos 1804,22. La función de cortantes, hacia abajo tengo V2 y hacia arriba tengo 2875. Vale, pues serán 2875 x2, que es I. Vale, pues esto da 2875. 2875. Y sumatorio de momentos será 2875 x2 menos 250 x2 al cuadrado. ¿Vale? Aquí, pues estos numeritos también estarán mal. La pendiente sigue siendo negativa. Lo que pasa es que este diagrama sí que lo vamos a tener que borrar, porque va a ser por otro lado. Cuando la x1 vale 0, bueno, lo mismo no, ¿eh? A ver. Sí, este diagrama no nos vale porque nos viene por aquí. Vale, este sí que lo borramos, ¿eh? De hecho, lo voy a tachar. Y este también. Y lo voy a volver a hacer aquí abajo. Vale, estas cosas pasan. Vale, prefiero que se vea dónde nos hemos equivocado, dónde me he equivocado. Y que no quede tan bonito. Vale, cortante en libras y el flector en libras por pie. Entonces, la función V1, cuando la x1 vale 0, el cortante vale menos 3125. Negativo. Menos 3125 por aquí. Cuando la x1 vale 6, 500 por 6 es 3000, menos 3125, pues es menos 125. Me quedaría por aquí. Unimos con una recta y ya tenemos la función de cortantes en el primer tramo. Pues menos 125. En el corte 2, cuando la x2 vale 0, el cortante vale 2875. Y cuando la x2 vale 6, 2875 menos 500 por 6 es menos 125. Unimos con una recta y ya tenemos el diagrama de cortantes.
Estos serían negativos y estos serían los positivos. La función de flectores tendrá la misma forma, forma sonriente, no tiene máximo en ese tramo, en el primer tramo, que no pasa por 0, la función de cortantes. Cuando la x1 vale 0, el momento vale 0. Cuando la x1 vale 6, el momento vale 3125 por 6 menos 250 por 36. 9750. 9750 es positivo, pues lo dibujamos por abajo. Y unimos esos dos puntos con una curva sonriente, pero suave. ¿Vale? Una cosa así, sin máximo. Y en el tramo 2, cuando la x2 vale 0, el momento vale 0. Y cuando la x2 vale 6, el momento vale 2875 por 6 menos 250 por 36. Nos sale 8250. 8250 es positivo, por tanto por abajo nos quedaría por aquí 8000, luego punto aquí, 8250. Ahora tenemos que unir estos dos puntos con una curva contenta, pero sí que tiene máximo porque el diagrama de cortantes pasa por 0, justo en ese punto. Pues el máximo lo tendremos por aquí. Es decir, que la curva sería una cosa así. Así, tendríamos aquí el máximo y luego tiraríamos otra vez para arriba. ¿Vale? Ese sería el diagrama de flectores. Estos son los positivos. Pero, lógicamente, ese máximo hay que ubicarlo y calcularlo. Fijaos también que aquí hay un salto de valor igual al momento aplicado justo en C, 1500, 9750 menos 8275, 8250. Bueno, pues vamos a calcular ese máximo. Vamos a calcular dónde está, es decir, dónde pasa por 0 el cortante. Cogemos la función de cortantes en el corte 2 y la igualamos a 0, lo que es lo mismo que derivar la función de momentos e igualarla a 0. Por tanto, si despejamos x2 sería 2875 partido por 500. ...2875 entre 500 da 5,75 pies. Vale, pues esa es la distancia desde el origen de x2 hasta el máximo. Tenemos 5,75 pies. ¿Cuánto vale ese máximo? Pues cogemos ese valor y lo sustituimos aquí. M2 máximo nos tiene que dar un valor un poco más grande que 8250, que serán 2875 por 5,75 menos 250 por 5,75 al cuadrado. Menos 250 por 5,75 al cuadrado. Sale 8265,63. 8265,63 libras por pie. Vale, que es ese valor. 8265,63. Vale, ya tendremos el diagrama también. Vale, fijaos que
los diagramas nos dicen si lo hemos hecho bien. Si los entendemos bien, enseguida nos vamos a dar cuenta. ¿Vale? Parecía que el diagrama de axiales estaba bien, el de cortantes también, pero en el diagrama de flectores ya nos saldría algo que no tenía sentido. ¿Vale? Lógicamente, pues eso tampoco está bien. Lo corrijo también, ya que estoy. RB eran 3608 con 44. Por tanto, NC es menos, ¿dónde estás? 1804,22 libras. Sumatorio de fuerzas en I, VC más 3608 con 44 coseno de 30 menos 500 por 6 y esto da menos 125 y el sumatorio de momentos menos MC más 3608 con 44 coseno de 30 por 6 menos 500 por 6 por 3. El momento daba 9750. 9750. Lo compruebo por si acaso, que ya no me fío. 3608 44 por 6 por coseno de 30 menos 500 por 18. 9750. Una cosa, Sí. yo no he entendido por qué en uno sí hay un punto máximo y en el otro no. No, no entiendo. ¿Qué pasa por qué? Vale, tú tienes que, para calcular un máximo, tú tienes que derivar. ¿Vale? Derivar la función igual a 0. Si tú derivas la función de momentos, obtienes la función de cortantes. Porque es así. Si igualas a 0, lo que estás haciendo es buscar dónde el cortante pasa por 0. ¿Sí o no? Pues eso. Buscamos dónde el cortante pasa por 0 porque es ahí donde tenemos el momento máximo. Entonces, aquí no pasa por 0, pues aquí no tenemos máximo. Aquí pasa por 0, aquí, pues aquí tenemos el máximo. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Una pregunta en este caso, ¿por qué el momento, o sea, lo que dibuja lo positivo hacia abajo? ¿Es por un criterio? Sí, no, pero siempre, a ver, yo no sé en clase si lo hacéis así o no. Ah, vale, no, perdón, que sí que lo hacemos. Se dibuja al revés por eso, porque así nos da cómo se deforma la viga. Eso es, más fácil. Así. Es la función de...